Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate, miércoles 7 de mayo de 2025. Como siempre, los asuntos económicos que lindan, evidentemente, con los políticos son los que vamos a abordar hoy con nuestros invitados, a quienes ya paso a saludar. Marisa Rada, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Luis Antonio Sáez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos luz. Eso es Se hizo importante. la luz. Se hizo la luz. Bueno, vamos a comenzar por un tema que precisamente por el apagón nos quedó pendiente la última semana. Ocasión. Y os voy a pedir luz. Sobre esto ya no haré más juegos de palabras, porque conocíamos la pasada semana la encuesta de población activa del primer trimestre, que nos dejaba datos pues de incremento de desempleo, por ejemplo en Aragón en 4.700 personas, en España en 193.700 personas. Entonces ya algunos analistas decían, claro, pero es que la EPA es una cosa, el registro de las oficinas de empleo, del Servicio Público de Empleo es otra. Acabamos de conocer ayer los datos del empleo de abril, que son buenos tanto en Aragón como en España, y uno que es profano, ¿a dónde hay que hacer caso? ¿A qué hay que hacer caso? A los servicios públicos de empleo, a la encuesta de población activa, sabiendo que evidentemente están midiendo cosas distintas, que uno es una encuesta que tiene que ver la población activa si aumenta o no, y que otros son las personas que están inscritas en los servicios públicos de empleo. Dadme luz, Marisa. Poca luz te puedo dar porque las mediciones siempre tienen sus cosas. Yo creo que la encuesta pública de empleo es un buen indicador para ver, digamos, tendencias, más que una situación específica del momento, ¿no? Entonces, ha habido un pequeño incremento de desempleo y a mí me parece especialmente preocupante las áreas en las que se produce, es decir, los sectores, ¿no? Los sectores. Construcción es otra vez el que tira en incremento de población, o sea, de población activa. Y servicios un poquito, pero sin embargo agricultura e industria tienen un comportamiento negativo y la industria ya sabemos lo que significa en el panorama económico. Entonces, y mira que llevamos años hablando de reindustrializar, hablando de potenciar ese tejido productivo. De hecho, Cepime Aragón ayer, con los datos del paro de abril, decía... Bien, está bien, pero ojo con el tejido productivo, es decir, no solo servicios, hostelería, la Semana Santa, que ya sabemos que ha caído en abril, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso recuerdo titulares, hay que reindustrializar no solo España, sino Europa. Europa, efectivamente. Luis Antonio, ¿cuál es tu primera valoración? Bueno, la cuestión es que la EPA es trimestral, entonces el trimestre tiene unas características propias, que tú apuntabas algunas, que es que termina la campaña de Navidad, que tanto en el comercio como en la hostelería son muy potentes, determinantes de contrataciones, y si la Semana Santa no cae en ese primer trimestre, pues hay un vacío. ¿Cómo debería compararse o ponerse en contexto con el primer trimestre de 2024? Y ahí sí que tendríamos una comparativa. Entonces, ha aumentado el empleo un poquito, si se compara con ese año. Estaríamos comparando periodos similares, si no estaríamos diciendo, pues es como comparar el calor de la tarde con el calor de la mañana en el mismo día, ¿no? Dices, no, pues lo comparamos con la temperatura que hacía ayer o con la que hacía el 7 de mayo de 2024 o de 1918, ¿no? Y entonces las trayectorias o las tendencias que decía ella, pues quedan mejor señaladas, ¿no? Entonces, bueno, hay un dinamismo aceptable, hay los autónomos que más bien van perdiendo un poquito de fuerza, la rotación, por ejemplo, sigue permaneciendo, que eso se analiza desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, el mercado de trabajo está bien, estamos en un 11%. Sí. Debería estar mejor, pero también es cierto que no existe un único mercado de trabajo, sino que son varios distintos, ¿no? A lo mejor la gente que trabaja en agricultura no la podrías poner en industria, los que están en una determinada actividad, entonces, y luego también geográfica, que no es la misma la tasa que tiene Navarra
o Lérida, o Huesca, o incluso Teruel este trimestre ha sacado un indicador muy bueno que la que se encuentran en otras provincias del sur, ¿no? Y un indicador interesante era el de los progenitores o las personas mayores que en un hogar están en desempleo o no simultáneamente, porque eso es una situación de pobreza y había disminuido bastante, ¿no? Ese es un indicador, porque la pobreza, por supuesto, que interviene el ingreso mínimo vital, pero lo más determinante es la situación laboral. Y si conseguimos que la gente se integre, pues eso importa mucho en términos macro y en términos también de la capacidad de la autonomía de esas personas. Marisa. Sí, no, he hecho un análisis magnífico, no tengo nada que apuntar. Sí, una reflexión sobre los servicios públicos de empleo y su papel. Tenemos unas estructuras impresionantes dedicadas a este problema, porque en realidad es un problema, y en realidad la efectividad de, digamos, lograr reincorporar a los desempleados en el mercado activo de trabajo, pues deja muchísimo que desear. Entonces yo creo que ahí tendríamos que darle una vueltita de tuerca, porque es un servicio público muy necesario. Hombre, me parece que pones el foco en algo que es muy importante, que tampoco es nuevo. El papel de los servicios públicos de empleo, a ver, siempre se ha dicho, ¿cómo has encontrado trabajo? Y hay estadísticas, ¿no? Pues mira, por contactos, por un amigo, por las redes sociales, por las redes sociales, por plataformas, y hay un porcentaje pequeñito, ahora hablo de memoria, creo que es el 1,9, que lo pueden encontrar por los servicios públicos de empleo. Otra cosa es, no sé qué pensáis, si en temas de formación funciona mejor. Sí, yo creo que sí. Últimamente parece que... Claro, que el tema... porque a los políticos se les llena siempre la boca hablando de políticas activas de empleo. Es que hemos invertido en políticas activas de empleo. Es que estamos dotando al INAEM aquí o a cualquier servicio público de empleo de más dinero. Pero luego los resultados, no sé qué opina Luis Antonio, igual no se compadecen. Bueno, la verdad que el tema del reto es muy complicado, ¿no? Y hay también aspectos psicológicos, de autoestima, de quien lleva mucho tiempo fuera del mercado de trabajo, de quien se ve cerca de la jubilación y a lo mejor ya se desentiende, ¿no? Entonces intervienen bastantes cuestiones. Sí que sería muy interesante en estas políticas, que a veces las burocracias son un poquito más rígidas, el personalizar, ¿no? Igual que cuando vamos al médico, es una persona que normalmente conoce nuestra trayectoria, nos conoce desde hace tiempo, le da contexto, que cuando tú vayas a una oficina de empleo o a una agencia de colocación, hubiera una persona que fuera tu interlocutor, que supiera de tus actitudes, de tus circunstancias personales, de tu disponibilidad. Un mentor, alguien, una especie de mentor-tutor, ¿no? Sí. Eso por una parte. Y luego también a la hora del sistema educativo, de cómo lo planteamos, aunque la educación tiene muchas vertientes y la laboral no es la exclusiva, pero sí que conviene también abrir el debate un poco de cómo nos planteamos, ¿no? Que yo que estoy en la universidad, pero yo creo que hay un exceso de titulitis que se asocia a la universidad, y las actitudes tanto técnicas como verdes, como sobre todo de motivación, de disponibilidad, de emprendimiento, de sentido crítico, creo que le deberíamos de dar una vuelta, porque es de lo que adolece a veces también la economía española, ¿no? De personas creativas, personas dispuestas, personas con ganas de hacer, ¿no? Y eso yo creo que en el sistema educativo, que es una de las lo hemos perdido, ¿no? Y la conexión, ¿no?, del sistema educativo también, pero con la empresa, ¿no? Que no es sencilla, tampoco. Bueno, a través... sencillo no es nada. No es sencillo, pero si tienes... Es muy necesario. Si tienes actitudes o mentalidad, aunque la parte técnica, pero es persona dispuesta a reciclarse, a adaptarse a lo que, en lugar de quiero hacer lo que me gusta, esto que se dice también, cómo hago que lo que me toca me guste también, ¿no? Y convertirlo en algo más creativo. Eso es complicado. Eso es complicado, y yo creo que es un tema más de raíz del tiempo en que vivimos, ¿no? De la forma de afrontar las cosas. Por cerrar el tema del empleo, que tiene muchos enfoques, ¿verdad? Cuando se habla de empleo precario, ¿a qué os suena, Marisa? ¿Hay precarización del empleo? Porque esto también depende si gobierna la derecha o gobierna la izquierda, ¿eh? La hay.
Quiero decir, eso es algo ¿Pero qué es? evidente. Para ti, ¿qué es precarización? Es decir, ¿una jornada a tiempo parcial es empleo precario? Sí, si no es voluntario. Ajá, Ah, eso, esa bueno, coletilla es claro, importante. Si no es claro, voluntario. claro, Sí, si no es sí, voluntario, Es ¿no? perfectamente posible el decidir personalmente quedarte fuera del mercado de empleo en unas circunstancias personales concretas o el aspirar a una conciliación Eso es, familiar sí. y trabajar exclusivamente a media jornada. Mm. Siempre que sea voluntario no tiene ningún problema. El El problema problema es es cuando- cuando la gente está ahora volviendo al pluriempleo, que era algo que desde la posguerra prácticamente no vivíamos. Sí. Es decir, cuando no te queda otro remedio Para comer, que no te queda otro sumar, remedio, efectivamente. hay Esa gente es la que precarización. suma incluso siendo cuenta ajena a media jornada, autónomo, Efectivamente. es decir, al que hay que sacar las lentejas como sea, ¿no? Efectivamente. Entonces, Lo cuando digo, no es voluntario. pero ya sabes por qué es lo digo, precario. Marisa, porque de determinados ámbitos políticos se utiliza mucho el término empleo precario. Es que hay que acabar con el empleo precario. Y si me parece un debate interesante, ¿qué es empleo precario? Depende de la jornada, depende del sueldo. ¿De qué depende, Luis Antonio, que sea un empleo precario? Depende de muchas cosas, ¿no? Y también un poco, como decía antes, de las aspiraciones o de las motivaciones que hay detrás, ¿no? Tenemos, yo creo que un desajuste de considerar que los cuellos blancos, donde no te manchas las manos, son mejores que los trabajos con mono, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un sesgo, unos juicios de valor equivocados, ¿no? Luego está lo que tú comentabas también, la remuneración o la dedicación, y yo creo que la precariedad viene a veces es muy micro, y a veces no es de sector o no trasciende a las estadísticas, sino es qué margen de autonomía te dan, en qué medida se corresponde o hay un reconocimiento de las tareas que haces, ¿no? Y eso yo creo que también tiene que ver con la cultura organizativa, con las formas de promocionarte, eso que decía antes, ¿no? Si le damos más valor a quien es creativo y crítico que a quien es un pelota, aquello de José Luis López Vázquez, ¿no? Su esclavo, su servidor, su tal. Entonces, a veces Sí, el perfil, que claro. eso sobre todo en la administración se nota también, Eso te iba ¿eh? a decir, En la administración quiero decir, pública. yo creo que también viene un poco Sí, de la sí. estructura social, política y demás. De En las este momento mentalidades. vivimos una promoción del pelota en todos, Sí, en muchos aspectos, ¿no? en todos sus Sí. aspectos. Luego la precariedad, no sé si estáis de acuerdo, también depende de las condiciones de cada cual, quiero decir. No, tienes un trabajo, pero ¿qué gastos tengo? Tengo Claro. una hipoteca, Obviamente, tengo unas cargas claro. familiares, por tanto mi trabajo es precario porque no me llega. Los precios de lo básico, ¿no? Que la vivienda Claro. esté en ello, ¿no? Claro, Claro, si la eso. vivienda está Claro. desproporcionada en relación a lo que son los salarios, ahí caso, claro. La inflación, Sí. lo que afecta, Claro, en definitiva, Sí, hay- La vida real. la vida real y que sigue habiendo muchísima gente que no llega a final de mes Ese es el, Sí. el y que sí indicador. que vive en una situación de precariedad. Sí. Que vive en una situación de precariedad. También hay circunstancias sociales, ¿no? Las familias monoparentales han aumentado, ¿no? Eso es. Y los propios hechos del divorcio, ¿no? La vivienda cuando es compartida, pues hay unas economías de escala. Cuando esas parejas se rompen y sobre todo si hay niños pequeños, pues la pobreza infantil viene derivada más de eso, no de que vivamos peor, sino las formas que tenemos ahora de convivencia, ¿no? Que han cambiado mucho. Dejamos, bueno, el empleo, no tanto. Reducción de la jornada laboral, que no salió el anteproyecto la semana pasada, por lo que ya todos sabemos, por el follón del apagón, pero que el Consejo de Ministros ya ha aprobado este anteproyecto, que ahora, obviamente, tiene que ser debatido, corregido en el Congreso de los Diputados. Pero lo que conocemos de ese anteproyecto, que básicamente es para nuestra audiencia, según lo plantea Yolanda Díaz, esto es maravilloso, Sí. ¿no? Esto es, vamos a trabajar menos y a vivir mejor, porque quitamos 2 horas y media de trabajos. Esto del trabajo semanal tampoco es así, porque en España normalmente el cómputo de horas es anual. Pero bueno, para que nos entendamos, ¿qué opinión nos merece esta reducción de la jornada laboral? Luego entraremos en profundidad a qué puede afectar a las empresas que están en contra de momento, al empleo, etcétera, etcétera. A mí personalmente me parece que es el proyecto de Yolanda. Quiero decir, Yolanda está dando los últimos estertores y tiene que hacer algo que la plantee en el panorama político actual. Estaba, o sea, no creo que estaba en el acuerdo de coalición, Sí. que No que es- sacarían sí, sí. esta reducción.
Por Sí. eso, pero ella lo Sí, sí. necesita ahora Hombre, urgentemente. o la Yo creo saca que, ahora o no la puede sacar más que en adelante. este momento no es la demanda social más... Más ya- perentoria, más... Efectivamente. Hemos hablado de temas. Yo antes abordaría una reestructuración de los servicios públicos de empleo. Antes que una Sí, reducción de la sí, sí, jornada sí, laboral. ¿Y sí. crees que puede afectar, como están diciendo las empresas? Bueno, las Hombre, las empresas... empresas, es que depende de qué empresas hablemos. Claro. Es que depende de qué empresas hablemos. Es decir, si trabajas en una multinacional en la que básicamente el cómputo de horas es como Sí. por necesidad legal, pero quiero decir, tú trabajas por objetivos y si lo haces en una hora, pues mejor que si lo haces en 5. No sé si me explico. No está... El siglo XXI yo creo que no está tan orientado. Pero claro, son las a pymes contar y horas, autónomos pero las que se llevan efectivamente, el porcentaje mayor de este país. efectivamente, las pymes y las micropymes, pues obviamente, si tú tienes que estar dando servicio al cliente y te falta media hora. Y el empleado tiene va a un cobrar lo impacto. mismo. Efectivamente. Claro que esa es la clave, ¿no? Luis Antonio. Efectivamente. Sí, bueno, Sí. coincido con lo que decía, el simbolismo que tiene pues el tema laboral para los partidos más de izquierda, ¿no? Y que proviene pues la reforma que se iba a hacer en 2021 frente a la de 2012, que luego prácticamente han sido pequeños maquillajes porque no había tanto y además no estaba mal orientada y quedaba un poco en la recámara este tema que en la práctica la mayoría de las empresas en sus convenios o en sus dinámicas ya están en esos umbrales horarios, Sí. ¿no? Como bien decíais, hay empresas que trabajan hacia el público, sobre todo el comercio pequeño, ¿no? Porque estoy seguro que el Corte Inglés tiene capacidad organizativa para que, aunque sí que le reajuste, pero a lo mejor la pequeña tienda que están 3 personas o un bar que ese ajuste de media hora le puede suponer mermar su atención al público. Y por eso yo creo que también a lo mejor tú algo que apuntabas, el cómputo es anual, ¿no? Yo recuerdo, mi padre tenía un comercio, pues había temporadas que no parabas y otros Sí. tiempos que estabas mano sobre mano, ¿no? Si a ellos mismos les admitieran una cierta flexibilidad para decir, mire, en temporada de rebajas 37 y medio, 40 es que hasta se nos hace poco y a lo mejor en otra temporada no nos importa, ¿no? Y eso, algo que cerró la reforma del 2021 era la descentralización de la negociación, incluso a nivel de empresa, pero esto confunde la izquierda flexibilidad con abuso. Ya. Y no necesariamente, a veces es esa eficacia que comentabas tú, ¿no? Entonces yo estoy casi seguro que podría haber ganancias para ambas partes si dotaran de autonomía, siempre con supervisión, etcétera, y que no hubiera situaciones extremas para decir, mire, ustedes pueden adecuar en función de la estación, este será el cómputo anual y ustedes con base en acuerdos lleguen a la solución óptima, que seguro que no la rigidez, ¿no? Pero enarbolar una bandera, como decíamos, ponerlo ahí ante tu público cuando hay una sensibilidad, una visión de este tema como así en términos muy de color rojo, pues allá va, ¿no? Sí. No, a ver, yo creo que ha apuntado el tema. El empresario es explotador Sí, esa por definición. Y una vez que flexibilidad mala, empiezas, ¿no? efectivamente, una vez que empiezas, yo siempre digo, cuando los políticos se obcecan en unas posturas como muy firmes y cerradas, yo aquí piensa el ladrón que todos son de su condición, porque si no, no lo entiendo. Estamos en un siglo donde se supone que las negociaciones, las mediaciones, la conciliación común. Y además que en la práctica eso yo creo que ya en muchos ámbitos está generalizado. Yo creo, por ejemplo, en la administración pública es inefectiva claro. y en muchos otros, ¿no? O en educación, Claro, etcétera. hay derivadas de esta medida que sería que los trabajadores a jornada parcial tendrían que ver aumentado su sueldo, su salario. Claro, porque a ellos no se les va a reducir la jornada. Ajá. Es otro de los aspectos que... Pues mira, no había pensado ya en este Claro, detalle. claro, es qué pasa con los trabajadores a tiempo parcial. Evidentemente pues, a ellos no les puede reducir la jornada, por lo tanto... Pues, tendrán que tener un y ajuste esto, claro, salarial. y esto es un caballo de batalla también para la patronal, que a la patronal se está quejando no solo de algunos aspectos que hemos comentado, sino de que haya más, que tiene que haber un pacto social, en una Claro, palabra, eso es lo que no digo, se es puede que hacer, ¿no? Estamos en un siglo en que se supone que el pacto es lo que tiene Pero una que reforma primar. de este calado no puede ser sin la Efectivamente. patronal, ¿no? En Efectivamente. fin, ya veremos ahora cuánto se flexibiliza todo esto, cuánto se modifica
según lo que diga Junts, Eso seguramente. te iba a decir, va a depender mucho de los socios Que del ya ha gobierno. hablado, que ya ha hablado y se ya se han opone, negado claro, radicalmente. se opone claramente porque, bueno, sus empresas catalanas, etcétera, etcétera. Bueno, ninguna sorpresa, no solo porque sea Junts, sino porque es la derecha. Claro. Claro que Es la ultraderecha. No, pero bueno, yo quería ser más moderado, por eso de, acordaos lo que decía Sí, Sánchez, sí. tenemos una mayoría social de izquierdas. Oiga, mire, no. Ni Junts ni el PNV, por mucho que lo intenten, son de No les izquierdas. cambiamos de bando, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay otro tema que quería abordar antes de cambiar de asunto, que queda opacado, claro, por la reducción de la jornada laboral, que es que se va a aumentar los controles para el fichaje de los trabajadores en las empresas. Que va a haber todavía más presión por parte de Inspección de Trabajo para que se cumpla. Recordamos que esto ya viene, si no recuerdo mal, de 2019, la obligatoriedad de fichar. ¿Esto también lo veis como necesario? Que se ajuste todo esto. Es decir, que haya más control en las horas que se trabajan. Es que dependerá de casos específicos. Quiero decir, en general yo creo que en España se cumple El horario. El horario. Hay que recordar, Marisa y Luis Antonio, que esto cuando se implantó no era tanto, o sea, era una propuesta de los sindicatos para que se contabilizaran bien las horas extraordinarias. Esto ya es otra cosa. No, pero la argumentación que se empleó fue esa. No porque se estuviera fichando mal, no tanto de las empresas, sino para defender a los trabajadores de las horas que estuvieran haciendo horas extraordinarias y no se computaban. Luis Antonio. Hombre, en momentos que ha habido de escasez de empleo sí que tenías conocimiento de había gente que decía que regalaba a lo mejor un día libre o este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que se ha evolucionado por ambas partes, ¿no? Que tanto el empresario al organizar su empresa pues también quiere una motivación y una confianza, y yo creo que a veces vivimos más de unos estereotipos y de unos escenarios que hacemos noticiable algo de la excepción para generalizar, ¿no? Yo creo que la mayoría del ambiente de las relaciones, porque conviene en ambas partes, ¿no? Por un lado a quien contrata pues a andar con pequeñas cosas cuando es una relación de confianza, y a la inversa. No sé si queréis añadir algo más del tema. No, tranquilos, que queda mucho tiempo hasta que se apruebe o no esa... Bueno, yo estoy convencido que se va a aprobar, porque al final... Sí. Yo tengo dudas, mira. Es que casi todo lo que propone el gobierno al final consiguen de una manera u otra que se apruebe, ¿no? Siempre existe ¿Será a cambio de qué? Bueno, bien, no descartéis que el Partido Popular apoye la reducción de la jornada laboral, pero bueno, habrá tiempo para hacerlo. Nos quedan unos minutos suficientes para abordar un tema que no se aborda habitualmente, el Vaticano, ya que estamos tan de actualidad con el Vaticano, pero el Vaticano, Iglesia, pompa y boato, diplomacia, pero ¿y si el Vaticano fuera el país más rico del mundo? Lo digo porque tengo aquí valga la redundancia, un artículo de Artículo 14, este medio digital, donde se preguntan esto: ¿es el Vaticano el país más rico del mundo? Yo, para daros ya la palabra, simplemente los datos, las finanzas del Vaticano han estado siempre envueltas, ¿verdad? En una oscuridad. Exacto, en un apagón, en sombras. Pues fue Francisco quien abrió y que fue más transparente en 2021, publicando por primera vez un informe financiero detallado. Su patrimonio ascendía entonces, en 2021, a 1.400 millones de euros. Sus ingresos anuales, 250 millones. Sus gastos superaban los 300 millones. Pero sobre todo, lo que destacaba es su vasto patrimonio inmobiliario, con más de 5.000 propiedades en todo el mundo. Sí, yo creo que es un aspecto que no se habla mucho del Papa Francisco, y creo que muchos de los, digamos, conflictos que se han montado con el argumento de si era demasiado socialista, demasiado tal, realmente venían de un rebote de ciertas áreas de la Iglesia por el tema de la transparencia financiera, porque fue su bandera. Sí. Y creo que es un proyecto que se le ha quedado inacabado. Tendremos que ver ahora... Cuesta abrir esas puertas. ¿Cómo continúa? Hombre, ha habido muchos escándalos. Muchos escándalos. Sí. Ha habido incluso asesinatos, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, fue un tema que él, con discreción, porque obviamente no es un tema para publicar, ha estado trabajando durante todo este tiempo.
Nos queda por ver cómo continúa Como, la sí, novela. Bienvenida a la transparencia, ¿no? Hombre, en Estamos todos los hablando. aspectos de la vida. No es un estado normal el del Vaticano. No, no lo es. Es el más el más diferente de todo el mundo. El más Obvio. pequeño, pero que gobierna sobre 1.500 millones de católicos. Efectivamente. Luis Antonio. Sí, un poco esas paradojas que señaláis, ¿no? Hay una cuestión que es como Estado, como gobierno, ¿no? Que es minúsculo, aunque tiene unas finanzas pues importantes de lo que hablaríamos como Estado, pero luego es como organización, ¿no? Claro. Porque claro, y además cada iglesia es bastante autónoma. Recordemos, por ejemplo, las indemnizaciones por pederastia en la iglesia norteamericana, que recordaban las del tabaco, ¿no? Ahí Sí, hay sí, sí, una sí. dinámica Millones de economías, de responsabilidad. indemnizaciones o los divorcios. Claro, funcionan con otra clave y con otro tipo de financiación, y las iglesias, pues en Latinoamérica o en África, el papel que desempeñan casi más próximo al de una ONG, ¿no? Entonces, y su propia influencia. Claro, cuando la base o la inspiración o el programa de gobierno, pues podrían ser las bienaventuranzas, ¿no? Que es un programa de gobierno muy radical y que influye eso, la opción por los pobres, la fraternidad, la sororidad, o sea, mensajes que ahora parecen nuevos y están ahí de toda la vida, y entre otros, claro, esa opción la tienes que reflejar y mostrarla con transparencia. Entonces, es un mensaje muy exigente que también tiene una influencia, claro, el poder del Vaticano como tal es pequeño, pero como influencia, como diplomacia, Muchísima. a la hora de proponer acuerdos o posiciones pues ante el mercado de trabajo o ante o la inmigración, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay yo creo que una serie de cuestiones que a ella misma le cuesta, porque muchas veces, igual que atacamos a los políticos, decir, es que predican una cosa y hacen otra. Sí. Y el Vaticano a veces como institución lo hemos visto en estos términos, sí, ¿no? Claro. Tiene una cantidad de fondos de inversión y a veces veíamos que se regía. Entonces, bueno, cuadrar todo eso es complicadísimo. No sé qué pensáis, como toda organización humana, y al fin y al cabo la Iglesia Católica, imbuida por Jesucristo, pero por el Espíritu Santo, pero es organización humana, aparecen siempre el tema económico, financiero, los tentáculos de poder, los grupos de presión. El Vaticano, esto no estamos descubriendo nada, ¿eh? Contaré una anécdota. Yo tenía un tío que era sacerdote católico y nos pedía muchas cosas siempre. Mi padre nos decía, su hermano, nos decía, al tío no le hagáis ni caso, porque es que lo único que les enseña es pedir. Cuando entran en el seminario es como tener éxito pidiendo. Era una broma, pero era verdad. Sí, que Estaba recordando también los escándalos con la banca ambrosiana. Sí, que apareció colgado debajo de un puente. Yo recuerdo unas cosas con asesinatos, con... No tengo clara en este momento, pero me acuerdo de cosas estos muy días que tiramos de historia de papas y Juan Pablo I, que hay mucha oscuridad sobre su fallecimiento. Yo también. Bueno, sobre su muerte. No, claro pero que es que algo entonces pasó. se habló también del tema de la banca, etcétera, etcétera, ¿no? De que es muy complicado levantar alfombras en la Iglesia. Yo creo que en general. En general, sí. Y torpezas cotidianas que yo creo, por ejemplo, el tema de las inmatriculaciones aquí en Aragón, que me ha parecido muy torpe a veces, que quien es el propietario de una ermita no va a ningún sitio no te aporta nada. Y te generas ahí. Entonces a veces yo creo que ellos mismos, yo creo que nos pasa en toda organización, pero ellos un poquito más, ¿no? Que lo de la madre iglesia cuando se convierten en curas y monjas, parece que esa vertiente corporativa no casa con lo que es la letra del Evangelio tan clara, ¿no? Incoherencias. Que tenemos todos. Humanas, de nuevo, es que son organizaciones, claro, incoherencias humanas. Nos queda poco más de un minuto, así que os pido, bueno, casi brevedad o concisión. ¿Entendéis algo de la consulta pública por una OPA? Porque yo personalmente mi capacidad de sorpresa no tiene límite con este gobierno. Pero creo que la sorpresa de los señores bancarios presentes cuando se hizo el anuncio fue también descomunal. No la entiendo más que en términos de intentar aplazar una decisión para evitar un conflicto que viene de donde siempre. De los socios. Vale. De los socios de las 38 horas y media. Sí, por el Sabadell. Y disimular mientras para ganar tiempo. Sí, yo creo que estar atento a la opinión, pero que ya lo haces antes, que no eres un marciano que has llegado de repente, o sea que las posiciones ya estaban claras, explícitas, y esto pues tiene ese papel simbólico
de creer que lo abrimos, que lo democratizamos, pero es una cuestión técnica. Muy técnica. Protagonizada por los propios propietarios de las respectivas organizaciones. accionistas. Y luego, en todo caso, eso se supone que tú, como parte de un gobierno, estás abierto a la sociedad a conocer ya esas opiniones, ¿no? En fin, veremos a ver, porque hasta Elvis Presley me han dicho que ha votado. Se podía democratizar una amnistía, por ejemplo. Ya, eso no verás. No verás una consulta sobre qué opinamos sobre la amnistía, o la hará Tezanos y saldrá como sale. No, pues eso. No hay tiempo para más. Gracias, Marisa Rada, Luis Antonio Sáez. Bien, hasta otra. A ustedes, gracias como siempre por seguirnos. Se quedan con la mejor programación.